esta pregunta que estaba interesante. Cuando testa un producto, si da fortalecimiento, debilitamiento, pero las curvas en principio lo sintoniza, pero probablemente no lo va a mantener en el tiempo, ¿vale? O sea, esa es una de las opciones, que el producto resulte curativo, pero no resolutivo, ¿vale? O sea, te lo pone en onda, pero no va a ser quizá capaz de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Que eso también es interesante, aunque necesitaría ver cada caso para hacer el análisis, ¿no? Por eso al final muchas veces en los webinars hacemos mucha práctica, porque es donde podemos poner ahí toda la carne en el asador. Hoy no nos va a alcanzar para dar una práctica, pero bueno, el siguiente haremos, ¿no? Vale. Bueno, por ahí piden cosas. Vale. He creído ir antes que se puede testar a distancia. ¿Me podéis explicar cómo? Bueno, pues aquí lo que hay es el único accesorio que tiene Esvia, aparte de lo que trae el equipo, es la caja negra esta que comentábamos, que tienes la posibilidad de testar a la persona a partir de muestras biológicas, ¿no? O sea que hay gente que ya ha hecho una infraestructura para recibir las muestras y hacer los testajes sin ningún problema. Desde el punto de vista del holograma, todo está en todas partes. Escogemos una parte y podemos testar el todo. Vale. Pero si no tienes la close box, se pueden poner los cascos, la madre, y también funciona así. Sí se puede hacer el testaje a través de otra persona, pero bueno, esto ya quizá para algunos es más complejo de aceptar. Vale. Está todo grabado, que por aquí es lo que preguntaban. El remedio que puedes hacer con fito u homeopatía, mejor hacerlo antes o después de hacer metaterapia en esa misma zona. Con Esvia tienes la posibilidad de hacer las cosas a partir de la imagen previa o a partir de la imagen después de testar. En principio sería previo, sería la imagen previa, porque para, digamos, actuar en lo mismo que has hecho con la terapia, que es difícil que se sostenga por sí misma solo con una aplicación. Pero bueno, habría casos en los que quizás se puede hacer después. Yo me voy a la imagen previa, a la básica. Por aquí dicen una pregunta, a lo mejor algo macabra, pero una persona fallecida, si haces Esvia, ¿no saldría ninguna onda o saldría plana? No. Si le haces Esvia a una persona que ha muerto, depende de cuánto tiempo haya pasado, siguen existiendo puede haber informaciones de sus cuerpos sutiles. Se podría hasta supervisar en cierto modo el tránsito, pero bueno, esto ya es un poquito más difícil de explicar, y habrá un momento donde no haya información y tú, en base a que a muestras biológicas, por ejemplo, pues ya no tiene valor, ¿no? No tiene sentido, da igual lo que salga. Eh, Puede ser que ella no la haya usado nunca en este caso, no sé, no lo he hecho nunca, la verdad, pero sí que me han aparecido familiares en las personas. Varias preguntas. Uno, en un testaje a distancia, ¿cómo lo haríamos? ¿Siempre tenemos que tener una muestra de fluidos o se puede hacer de otra forma? Si tienes la capacidad mental de sostener el entrelazamiento cuántico, puedes. Eso requiere pues un estado de atención sostenido, que si se entrena, pues se puede. ¿Es necesaria la muestra de días cercanos al testaje? No, para nada, porque estamos hablando de acceder a una información a partir de otra información que contiene la totalidad. Con la información de un momento puntual es capaz de alcanzar las necesidades de la persona que tenga en ese instante. Sí, claro. Por supuesto, el tiempo y espacio al final son fronteras impuestas por nuestra mente, no son reales. Fabricación de remedios, como llegamos a ellos, es muy fácil, y si avanzamos en la presentación, pues os lo enseño y ya haremos práctica. Vale. Por aquí dicen que qué interesante estudiar el tránsito. Claro, sí, por supuesto. Testar a distancia depende de las habilidades del terapeuta. Si no tenéis el accesorio y el material biológico, pues sí, depende de tus cualidades.
Por eso existe una caja que no requiere cualidades del terapeuta, ¿no? Vale, bueno, pues sigo por aquí. Entonces, como decíamos, tenéis una parte, el testaje express, el normal y el detallado, y también tenemos el acceso a poder testar en puntos de electroacupuntura. Además, tiene la posibilidad que pinchando en el punto os aparezca la información correspondiente, auriculoterapia y la parte de iridología. Esta es otra parte interesante, el I3, el escáner 3D que se puede activar o desactivar en este punto. ¿Vale? Vais a tener, aquí es donde damos al play del test y a la derecha vemos un icono con un I3. Ese lo que activa es un escáner 3D automático. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo activamos, el sistema donde encuentre una información patológica importante y con trasfondo genético, se va a poner a explorarla automáticamente. Esto también se puede hacer previo, o sea, lo activamos y que el sistema nos avise de ese punto y lo analiza automáticamente, o lo podemos mirar manualmente. Yo lo aplico manualmente y donde veo una zona complicada o que de las que te dan la nariz, ¿no? que puede ser problemática, después puedes ir igualmente profundizando. ¿Y qué hace de manera automática? Bueno, pues se va, imaginaros, se encuentra un páncreas con mucha carga tóxica, con mucha disfunción, con unas ondas con muy poca similitud, y entonces se empieza a hacer cortes que van de más a menos. Entonces se va después a cortes histológicos, del corte grande se va a un corte histológico, de ahí a un corte a nivel célula, a nivel cromosómico, a nivel ADN, ¿no? Y aquí lo veis en un ejemplo, ¿vale? Aquí, fijaros, no había un aspecto así muy negativo, esto es real, vamos, pero encuentra algo en próstata que le llama la atención al sistema. Aquí, como veis, hay una diferencia de similitud importante en mucha parte de las frecuencias, eh, por encima de la onda, parte de situación aguda y alguna cosita por debajo. Pues pasa y hace corte histológico de próstata, de ahí se va a células, sigue analizando, encuentra una información en el cromosoma Y y se mete a profundizar en el ADN y en el área que codifica para un enzima, ¿no? Que era la serotonina acetiltransferasa. Bueno, pues eso nos puede dar pistas, después podemos ponernos a investigar y ver que eso tiene que ver con la síntesis de melatonina y a lo mejor podemos apoyar con ello, qué sé yo, ¿no? Para el que quiera investigar, pues aquí hay materia, ¿no? Vale, entonces, ahora ya vamos un poco a la parte de talones, a la parte de sustancias almacenadas con las que yo puedo obtener la información adecuada, porque la imagen solo nos dice cerca o lejos de la onda eh, y en qué zonas lo visualizamos, pero no nos está dando más datos, ¿no? Entonces, los etalones principales, aunque hay muchas otras bandejas y las podemos ir desarrollando sin problemas, son estos, que serían organoterápicos, la homeostasis bioquímica, esta es muy interesante, patologías, aquí falta la de microorganismos, así está aquí, microorganismos, alérgenos y luego elementos que nos puedan resultar terapéuticos como es alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, la litoterapia que nos sirve para hacer terapia en ese momento, pero también para quizá buscar un elixir de gemas, de piedras y poder hacerlo y poder fabricarlo con la transferencia, que sería con este de aquí. Los remedios se fabrican aquí. Vale. Alimentos, nutracéuticos. Aquí la pega es que, bueno, pues es una base de datos. Aquí tenemos almacenadas sustancias rusas, no tenemos los productos de España, pero con el vegetotest externo podemos testar cualquier cosa poniendo el producto en la cámara de resonancia que viene con el equipo. Vale. Y los elementos vienen colocados por un orden decreciente de similitud espectral. Aquí lo vamos a ver.
La diferencia de similitud espectral es este numerito que está aquí a la izquierda y vamos de menos a más, o sea, de menos diferencia de similitud espectral a mayor diferencia de similitud espectral. En este caso es la bandeja de patologías. Entonces, cuanto más alejado esté, cuanto mayor sea la similitud espectral, menor es la probabilidad de padecer esa patología. Y cuanto menos sea la diferencia de similitud espectral, mayor probabilidad de padecer. En este caso tenemos problemas circulatorios en el área del encéfalo. Pero tenemos un número que no es una suficiente diferencia de similitud espectral, pero esto lo tenéis en el manual, ¿vale? O sea, Mar, sí, no hay ¿puedes problema poner de otra vez cómo interpretación. has llegado a los etalones desde el test? Voy a ver, uy, un momentito. Sí, eso no lo he puesto, es esta lupa, ¿vale? O sea, yo he hecho un test, ya lo he hecho, y entonces a través de esta lupa que está debajo de la metaterapia, visualizar aquí un poquito las imágenes, a partir de esta lupa, desde una imagen dada, por ejemplo, estoy en la imagen de la cabeza, y a partir de aquí accedo a toda la información de talones. No solo hay estos, hay muchos más, hay otro montón de bandejas, más del doble que estas, ¿vale? Las de debajo de todas las toxinas se interpretan un poquito diferente y por eso solemos hacerlo como en 2 bloques para que sea más fácil, ¿vale? Pero es a partir de aquí, desde una imagen cualquiera, desde donde podemos empezar a mirar con las bandejas. Vale. Esta es la bandeja primera, la que está arriba, preparaciones orgánicas. Esto sería el equivalente a los organopreparados de la homotoxicología de Hill, la información de órgano sano. ¿Para qué nos sirve? Pues para comprobar, por ejemplo, tenemos un área que sale alterada y yo voy a ver si estructuralmente ya me está marcando daños. Entonces, esto, como es una información no patológica, cuanto menos sea este número, cuanto menos sea la diferencia de similitud espectral, menos, o sea, más sano es información de salud. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, arteria sigmoidea, arteria mesentérica, todas las arterias a nivel de intestino. El hecho de que esto esté muy cerca de la onda que estoy encontrando en el intestino, como es una información de salud, es bueno, ¿sí? O sea, no hay información patológica en estas estructuras. En cambio, cuando estoy mirando una patología, cuanto más cerca esté del cero, más probabilidad de padecer esa patología. Este numerito, cuanto más bajo sea, lo que nos da es una mayor probabilidad de la información que estemos mirando. Si es una información de salud, pues nos dará una respuesta de salud, y si es una información patológica, pues nos dará una respuesta patológica. Esto lo tenéis bien detallado en el manual. Esta es la bandeja de homeostasis bioquímica, que sería como lo más cercano a un análisis, pero con más posibilidades, ya que nos da posibilidades funcionales. Es decir, yo aquí puedo detectar un colesterol alterado, pero puedo analizar con el NLS, con esto que tenéis aquí, si ese colesterol está dando problemas o no está siendo patogénico de nada, ¿vale? Esta bandeja solo se aplica a lo que salga en rojo. Todo esto queda fuera de rango porque no es suficiente la aproximación a la onda óptima como para poder analizarlo, ¿vale? Y es con la única bandeja con la que hacemos esto, que es la parte más compleja de ESBIA, la aplicación del NLS. Y ya veis que son todo parámetros de analíticas de sangre. Pero para poderla poner en práctica lo tenemos que hacer en un caso práctico, porque si no es muy difícil de explicar esto. Lo que yo hago es escoger uno de estos parámetros que están en rojo, dar al NLS, va a hacer un análisis muy profundo y nos va a dar con un número si ese parámetro está alterado y está alterando. Es decir, si yo escojo colesterol, la respuesta con el NLS va a ser un número del 1 al 7. El 4 es normal y a medida que nos alejamos del 4 es malo. Malo, vamos, se va alejando de lo óptimo.
a medida que se aleja más, peor. Es decir, un 3 es un cierto desequilibrio, un 2 más desequilibrio, el 1 sería lo peor por debajo y hacia arriba el 7 sería lo peor. En principio lleva correlación con que por debajo sea... A ver si quitamos... Ya está. Vale, gracias. Ahora cuando puedas miras el chat, Sí, ¿vale? vale. Por debajo implicaría algo equivalente a tenerlo bajo analíticamente y por encima sería equivalente a tenerlo alto analíticamente, aunque esto es un poquito más relativo, ¿no? Voy al chat. A ver. Vale, ¿cómo llegamos? Ya estamos ahí. Vale, ¿cómo se interpretan las bandejas por debajo de toxinas? Es todo como una campana de Gauss que tengo que hacerlo de una manera práctica, si no es muy difícil. Simplemente lo que está más desequilibrado es lo que te sale con una diferencia de similitud espectral menor y ya está, no tiene mayor cosa, ¿eh? Pero bueno, ya haremos en práctica. En marrón no se hace en el NLS, se hace solo en rojo. O sea, lo más, no sé si esta bandeja, no, solo se utilizan los que están en rojo para aplicar el NLS, ¿vale? El resto no tiene valor diagnóstico. Aquí no se ven, pero a mí me aparecen en marrón oscuro o granate oscuro. Ah, bueno, sí. O sea, lo que sea, cuanto más cercano a cero, más posibilidad de análisis tienes. O sea, igual en esta bandeja no salió ningún valor en ese marrón oscuro. El NLS indica cantidad o calidad, ambas cosas, o sea, pero sobre todo nos está cuantificando la alteración que pueda, el desorden que pueda provocar ese parámetro alterado. Pero también es cuantitativo, o sea, es una aproximación a cuantitativo. Comenta si esos parámetros se corresponden con analíticas. Sí, o sea, hay una cierta correspondencia, pero como os decía, en realidad es mayor, porque tú en una analítica te sale un colesterol, pero con eso no sabes si es problemático para esa persona o no. Y faltan datos como, por ejemplo, desglosar si es colesterol oxidado y otro montón de cosas, y otro montón que se desconocen, por supuesto, y por eso el NLS lo que vas a poder analizar no es decirle a alguien tienes 230 de colesterol, que tampoco tiene un gran valor, sino vas a poder hablar de el colesterol, en tu caso, está dando problemas y habrá que arreglarlo, ¿no? De alguna manera. O sea que no busquéis hacer una correlación tan reduccionista como decir esto es que tiene colesterol alto. No, pero sí sabemos que es un colesterol que está dando problemas y que probablemente pueda ser alto, sí, pero bueno, vale. Este sería la de patologías. Yo en todos los casos, siempre en todas las imágenes de cabeza a pies, siempre mido simultáneamente patología y microorganismos, porque ya me da un dato muy interesante de cómo está esa zona, ese área, ya me va a dar pistas de si hay una patología. Por ejemplo, en la imagen en este caso, está analizado sobre intestino. Aquí da enteritis y debajo ya veis que sale todo el símbolo de infinito que me descarta cualquier tipo de patología. Pero el número que tenemos a la izquierda, que es la diferencia de similitud espectral, no es suficientemente bajo para hablar de probabilidad de patología. Simplemente con esto nos dice que la patología más aproximada en este intestino es una enteritis, o sea que hay una inflamación, pero no lo marca como patológico porque para valorarlo tenemos que estar en 1,1 o por debajo de 1,1 y estamos en 2,8, o sea que no hay una probabilidad ni media ni alta de que esa persona tenga enteritis, pero de entre todas las patologías sería la más aproximada. Microorganismos, pues nos está marcando el más probable, rotavirus, Escherichia coli, y ya nos vamos a probabilidades muy bajas porque vamos a 7,7. O sea que esto en líneas generales en intestino no tiene valor, no hay un gran problema. Ahora bien, si encontráis un área intestinal que esté peor, por ejemplo, el colon descendente, lo que tenemos que hacer es entrar a cortes histológicos y a lo mejor sí que de una manera local tenemos una E. coli que da problemas. ¿Sí? O sea, aquí lo que me está diciendo que es que en intestino en general, en todo ese ecosistema y ese órgano,
no hay un problema de colonización de nada suficientemente importante, pero después tenemos que analizar a nivel particular y encontrar que a lo mejor en colon descendente hay un sobrecrecimiento de coli. Eso desde luego que puede pasar. Entonces, si queremos hacer un análisis interesante de intestino, por lo menos tenemos que pinchar para hacer cortes histológicos en colon, en intestino delgado, o sea, hacer cortes en cada parte, porque como sabéis, cada parte tiene un ecosistema completamente diferente. Entonces, patología de microorganismos yo las suelo hacer a la vez y le damos valor a lo que esté por debajo de 1,1, 1,2 y de ahí para abajo. Cuanto más bajo sea este número, más probabilidad de esa patología, de ese sobrecrecimiento, de ese problema, ¿no? Esta sería la de alopáticos, que bueno, cuando empecéis a mirar alopáticos que puedan servir a ese intestino, homeopáticos, litoterápicos, fitoterapia, os vais a dar cuenta de que la probabilidad de ayuda con un alopático es más bien baja, mientras que siempre salen muchos homeopáticos, algún producto de fitoterapia y muchos de litoterapia. Voy al chat para ver si hay permeabilidad intestinal. ¿Cómo interpretas la porta? Vale. Para ver si hay permeabilidad intestinal, lo que suelo mirar es el acceso desde intestino a linfáticos mesentéricos, a toda la parte linfática abdominal. Si está muy, muy sucia, es desde luego bastante probable que haya un aumento de permeabilidad intestinal. Y cómo va por la vía porta. Pero la circulación enterohepática está siempre ahí, aunque no haya un aumento de permeabilidad. Entonces es un poco el sumatorio de ambas cosas más la clínica de la persona, por supuesto. Pero en general son esos dos puntos donde miro para ver cómo, por lo menos ahí lo que puedo valorar claramente es la carga tóxica que está yendo desde el intestino a otras partes del cuerpo, ya sea vía porta o vía linfática. También esto tenerlo en cuenta cuando nosotros miramos con esta bandeja de todas las toxinas, ya también es un dato. Por ejemplo, cuando estás mirando la imagen de cabeza, miras en toxinas y te salen toxinas intestinales, pues blanco y en botella, ¿no? O sea, si nos está dando en otro lugar la información de toxinas intestinales, pues evidentemente debe de haber un aumento de permeabilidad intestinal o lo ha habido recientemente. Entonces tenemos como diferentes cosas que nos van apuntando a eso y una de ellas sería eso, ¿no? Detectar toxinas intestinales en otros lugares. O por ejemplo, que salga la información de toxinas, de amebas, de cosas que en teoría no deberían estar por ahí circulantes. También una alta sospecha de aumento de permeabilidad intestinal nos la da la bandeja de alimentos. Cuando hay aumento de permeabilidad intestinal, la tolerancia a alimentos es horrible y entonces te sale casi todas las bandejas de alimentos en negativo. Y una persona que todos los alimentos le hacen daño normalmente tiene un aumento de permeabilidad intestinal. Lo veremos luego en la bandeja de alimentos para que veáis cómo es. Por aquí nos dice Ana, si encontramos E. coli fuera del intestino y el intestino no muestra problema, ¿qué indicaría que hay que mejorar la inmunología? Bueno, te está indicando que ha habido traslocación bacteriana o al menos fragmentos de esa bacteria y eso pasa por el aumento de permeabilidad intestinal. Entonces, aunque no la veas en el intestino, puede que ahí ya no sea un problema o ya no haya un sobrecrecimiento, pero ha habido una traslocación y hay que arreglarla. Entonces ahí sí que hay que detallar si hay permeabilidad intestinal para sellar eso y poder trabajar el resto, ¿no? Y más que mejorar el sistema inmune, que también sería limpiar, ¿no? O sea, porque una vez que selles, lo que tienes que hacer es limpiar todo eso que ha traslocado o qué sé yo, si sospechas colonización extraintestinal, pues trabajar con la Artemisia absinthium, con el enterovital, para que no haga biofilm, porque una vez que un microorganismo está fuera de su sitio, con seguridad va a formar biofilm para sobrevivir. Si hay E. coli en intestino nos indica biofilm. A ver, no necesariamente, pero como siempre os he explicado, E. coli para mí es un marcador. Es una bacteria muy formadora de biofilm y es una bacteria como si fuera la que da la señal
para decir que hay un hábitat colonizable. Entonces, el hecho de que que te esté marcando E. coli suele marcar sí, más probabilidad de formación de biofilms, por supuesto. Aquí dice, y en esta imagen, ¿qué significan los otros trazos de los gráficos? Ah, sí, es que aquí se superponen, esto también está en el manual explicado, la lectura del individuo y la lectura del producto. Entonces hay 4 ondas. No sé si después estará y si no, lo iremos viendo en futuras sesiones. Porque aquí se hace un análisis no solo de la persona, sino del producto. ¿Vale? El orden para sellar sería primero limpiar y luego sellar, o primero sellar y luego limpiar. En líneas generales yo prefiero limpiar, porque lo que me he encontrado es que la mayor parte de veces que hay aumento de permeabilidad intestinal, hay también un aumento de patógenos facultativos, grandes productores de amoníaco, de alcohol, de un montón de sustancias que aumentan la permeabilidad intestinal. En otras ocasiones tiene que ver con cándida. Cándida también aumenta por sí misma, cuando hay una candidiasis intestinal importante, en la permeabilidad intestinal. Entonces, lógicamente, me voy primero a la causa. Otra cosa es que vea que es un intestino que no está muy disbiótico y que la causa de aumento de permeabilidad venga por otros derroteros, por ejemplo, por estrés. Entonces, ahí puedes ir directo a sellar el intestino, o puedes encontrar que la causa tenga que ver con algún fármaco o con alguna cosa. Entonces, bueno, pues tienes que ir a ese factor externo y ya puedes dar desde inicio cosas para permeabilidad intestinal. Pero desde luego que si ves sobrecrecimientos, ya sea una candidiasis, ya sea una E. coli, una proteus o lo que sea, hay que primero, para mí, primero limpiar, o por lo menos a mí me va muy bien con ese método. ¿Cómo se sella el intestino? Pues hay cosas, a ver, todo el trabajo sobre microbiota ayuda a la permeabilidad, y de hecho, en el trabajo que yo hago de primero limpiar, después tabonar, después eh, cuando llegamos a la fase de sellado, muchas veces ya se ha resuelto. ¿Por qué? Pues porque sirve mucho pues el butirato que meto en primeras fases, porque sirve mucho los lactobacillus, toda la microbiota protectora, porque sirve mucho haber mejorado la microbiota muconutritiva. Y si no, ahí lo que mejor me funciona es la melena de león, para mí por goleada. Y si no, pues por supuesto glutamina, el caldo de huesos y otras cosas que, que habitualmente se usan. Pero yo os digo que si se hace primero una limpieza, un abonado y un sembrado, en líneas generales, en la mayor parte de los casos, se sella. Excepto que ya, por ejemplo, es una causa nerviosa, una situación de estrés sostenido o determinadas cosas que no permiten que haya un sellado completo, ¿no? Una recuperación de la permeabilidad intestinal sana. Vale, por aquí cierro y seguimos. Bueno, aquí dentro de este intestino, imaginaros que la persona acude a la consulta por tema intestinal y vais a buscar si hay algún alopático que sirve. Como veis, el primero es en 2,5, todos están en negro, descartado, ¿vale? Pero esta bandeja tiene otras funciones muy interesantes, porque, por ejemplo, alguien que retira un fármaco que llevaba tiempo tomando, podéis fabricarle el remedio del medicamento a nivel de patrón de frecuencias, y de ahí le sirve como para ir dando la información al cuerpo para que vaya deshabituándose. Y después, cuando haya hecho la retirada completa del fármaco, podéis hacer el borrado de la impronta que haya podido dejar. Y también tiene su utilidad como fármaco. Lo que pasa es que aquí, si no encontramos ninguno que, que sea útil, pues no lo voy a utilizar. Pero si me sale aquí un medicamento que pueda ser interesante, también puedo copiar sus patrones de frecuencias y darles la información útil sin la carga iatrogénica. Por aquí Teresa, perdón que soy nueva. ¿Es posible chequear el metabolismo mitocondrial o incluso testar un radio T3? Habla de T3 reversa también. No, pero se sospecha súper fácil, porque la carga por metales, por ejemplo, tú miras glándula tiroides y es donde yo me di cuenta que había muchísimos casos que tenían problemas de tiroides por secuestro de mercurio en la glándula.
Entonces, bueno, pues ahí si lo quieres vigilar, pues haces una tetras reversa para ver si depende de eso el hipotiroidismo o hay otros factores, ¿no? Pero vamos, la medida de tetras reversa creo que no está incluida en la homeostasis bioquímica, pero sí los otros parámetros de la glándula, vamos. Metabolismo. O sea, te puedes meter en mitocondrias, testar producto, analizar cosas, es de hecho muy interesante. Y cuando queremos comprobar si un producto llega lejos, o sea, va profundo, en casos en los que hay sospecha de disfunción mitocondrial, te puedes meter a testar en mitocondrias a ver qué beneficio le da ese producto a las mitocondrias. O sea que ahí tienes mucho para mirar y para investigar. ¿Cómo borrarías la información de un medicamento una vez retirado? Pues se hace la copia del medicamento, lo hacemos por transferencia, o sea, yo escojo el producto de aquí y lo copio por transferencia a una botellita de agua, siempre en vidrio, o de agua con alcohol. La base que se utiliza en flores de Bach para mí es interesante. Y entonces puedes dar la información sutil o si está muy negativo, en frecuencias aquí muy altas, con una diferencia de similitud espectral muy alta, lo puedo invertir para que no sea negativo, porque yo pincho ahora esto, lo copio y en principio está en una diferencia de similitud espectral muy alta y ese remedio, si no lo invierto, sería, entre comillas, perjudicial para la persona. Pero es que también tengo otra opción con el equipo, es que una vez hecho el remedio, lo puedo testar. O sea, lo puedo testar, yo lo fabrico y después lo testo con el vegetotest. Vale. Por lo que veo, metaterapia y Regenerium andan bien en mucosas, pero cuando no funcionan, a ver si podemos dar más sugerencia, pues es que hay otra cosa que es súper importante y es saber si cuando estés buscando o testando con lo mejor que tienes y no haya una buena respuesta, te tienes que plantear si eso es lo que hay que tratar ahora o hay otra prioridad. Tienes que buscar si, como tu mente planteaba que lo siguiente que hay que hacer es tratar mucosas, fuiste a buscar eso y no has leído todo el test que te puede indicar que no va por ahí, que primero hay que hacer otras cosas. A veces para tratar mucosas la persona tiene que trabajar su relación con el mundo, con el entorno o tenéis que trabajar hígado, qué sé yo, ¿no? O sea, tener en cuenta que cuando los mejores productos que suelen funcionar en algo no responden todo lo que esperáis, puede ser que no sea prioritario tratar eso, que haya que hacer primero otras cosas o que haya que hacer cosas en otros planos. Por ejemplo, ahí yo compruebo si me parece que pueden ir por ahí los tiros, testo flores de Bach, las pongo en el vaso externo y lo testo. Y resulta que igual tiene una mejoría del 90 y tantos %, ¿no? Y dice, vale, ya sé por dónde vamos. Estas mucosas no se tratan con omega 7, no se tratan con mucosa compositum, ni se tratan con, qué sé yo, se tratan con flores de Bach. O sea que tenerlo en cuenta, claro. Si no es, eso es un pensamiento muy lineal. Podríamos obviar un test de microbiota obteniendo con ESBIA toda la información que nos aportan los diversos tests. A ver, yo me las arreglo casi siempre sin test. Si lo tengo, lo que hago es unir la información, o sea, eso ya es celestial, ¿no? O sea, tener el test de ESBIA más la analítica. Entonces, ESBIA te está marcando prioridades por dónde empezar, pero el estudio de microbiota pues me da un plano de lo que voy a tener que ir reconstruyendo. Entonces me encantaría tener los dos en ambos. En la mayor parte de gente nos arreglamos solo con el test de ESBIA y si la evolución no es lo buena, todo lo buena que se esperaba o me he atascado en algo, pues entonces puedo pedir un test de microbiota. Pero si tengo ambas cosas, pues yo feliz. Pero si no se puede, pues con ESBIA, desde luego, pues tengo todos los datos para trabajar y trabajar bien. Remedios, mejor centrar, hoy se me escapó porque alguien ha hablado. Mejor centrarse solo en trabajar una zona entonces, lo que se vea prioritario según ESBIA y no mezclar en un mismo remedio para una sesión productos para distintas zonas. Y es que eso es cada caso, pero en general todo lo que sea prioritario en esa zona puedes meterlo en esa sesión, perdón, puedes meterlo en un remedio.
pero todo lo que sea prioritario en esa sesión, no todo lo que veas. Y sí se pueden meter remedios de diferentes zonas. Y si encuentras remedios que yo, por ejemplo, para escoger un homeopático, miro en distintas zonas y ese que se repite en muchas de ellas, ese me interesa mucho, porque me interesa llegar a cosas centrales, me interesa llegar a los remedios más universales. Entonces no me interesa dar un homeopático para... Ay, sonido, por favor. Ya lo quito yo. Vale. No me interesa un homeopático para la cabeza y otro para la tripa y otro para los pies. No, me interesa encontrar el remedio o los remedios, cuanto más universales, mejor. Entonces suelo echar un vistazo en distintas zonas y el que se repite insistentemente, pues lo está diciendo muy claro, pero no es que no puedas tratar distintas zonas, es que en realidad desde este paradigma no existe la posibilidad de tratar la parte, pero para tratar el todo tienes que tener visión del todo en todo momento simultáneamente. Y eso es lo que suele costar más con estos sistemas, porque las posibilidades que da son infinitas. O sea, que se puede poner el remedio que quieras en el close box y verás si el paciente le viene bien. Sí, se puede poner en la close que testa mejor porque aísla, como es una cosa cerrada, es como que hace un aislamiento en el que no hay otras interferencias, pero sin esa caja también se puede testar todo porque el equipo viene con lo que llaman cámara de resonancia, que es un vasito externo que se conecta al aparato donde tú puedes poner ahí todo lo que quieras y testar. O sea, se puede testar sin el close box, pero ese es un poquito más fino. O sea, si lo tenéis para el uso para trabajar a distancia, pues usarlo también para testar remedios, sobre todo cuando queráis afinar muchísimo. Pero sí, se puede testar todo para antes de dárselo, confirmar la mejoría que puede dar. La clave está en saber en qué puntos hay que testarlo, dónde quieres actuar, haber comprendido bien toda la situación y todo el test para que sepas dónde tienes que hacer efecto, ¿no? ¿Qué diferencia hay a la hora de elaborar remedios o de hacer metaterapia entre el corte histológico, preparación citológica? A ver, los remedios y la terapia, yo os recomiendo siempre hacerlo en cortes histológicos. Pero si el problema que encontráis está en mitocondrias, pues hacerlo en mitocondrias. Es que depende, o sea, hay casos en que lo importante es algo más general y hay casos o momentos en los que lo importante es ir a lo particular. Entonces, imaginaros un caso de autismo que va evolucionando bien, pero veo que mitocondrias les falta un empujoncito, pues ese día centro la terapia y el remedio hacia mitocondrias, pero como con todo. Pero en otros casos no tiene sentido porque lo que quiero hacer es un efecto, yo qué sé, sobre la conexión neurológica. Entonces me voy a las neuronas y sin hacer cortes más profundos trabajo en neuronas. O podéis hacer terapia de lo grande a lo pequeño o de lo pequeño a lo grande, casi mejor de lo pequeño a lo grande, irte a la mitocondria, después hacer terapia en células y después hacer terapia en tejidos, en cortes histológicos. Eso lo marca cada caso, no hay un estándar. ¿Cómo llegar a la pantalla de testaje para ver si el producto mejora o empeora? Sí, aquí, desde esta pantalla, yo pincho un remedio, le doy aquí, a esto que ahora no está activo, ¿vale? Y ahí hago vegetotest interno, vegetotest de productos almacenados en el software. Si quiero hacer vegetotest externo, se hace fuera de esta imagen. A ver si luego lo tengo por ahí detrás en otras pantallas. Listado de... Sí, o sea, el equipo al principio no lo teníamos, pero en una de las actualizaciones se metió todas las flores de Bach dentro de los etalones. O sea que tenéis las flores de Bach para testarlas, para copiarlas, para hacer remedios o para que os orienten. Yo, por ejemplo, como las utilizo desde el año 90 con todas las personas, me gusta hacer un remedio de fondo de todo lo que he visto, una síntesis. Es como ves todo el testaje, le has escuchado, has visto todas sus pruebas, sus cosas, y después de eso testo una fórmula de flores de Bach, pues las tengo muy integradas. Entonces, simplemente con ver las que salen en diferentes lugares en el equipo ya me da la pista de por dónde tengo que ir. Entonces, para mí, yo hoy en día las uso más como pista porque me encanta a fabricar el remedio con las flores, ya que las tengo allí, pero podríais hacerlo desde Esvia y podéis testarlo. Pero os recomendaría que no las testéis una a una,
bueno, se pueden testar una a una, pero que finalmente, cuando copiéis en un remedio varias flores de Bach, se teste el remedio final. Porque un remedio no es la suma de las partes, es un nuevo remedio. Entonces tenemos que comprobar el testaje. Es completamente diferente, no es otro producto. Pero tenéis ahí toda la lista de flores de Bach, que va detrás de esta de todas las toxinas. Creo que va a la parte de bandeja emocional y flores de Bach. Con la litoterapia, ¿puedes explicar cómo se prepara, por favor? ¿Cómo se prepara el remedio? Igual que todos, simplemente es pinchar el producto, pinchas aquí y le das aquí a Vegetotest y lo copias. O sea, con litoterapia puedes hacer terapia en cuanto hay un remedio litoterápico con suficiente similitud espectral como para ser altamente curativo, por debajo de 1,1 creo que es, se activa esto, que aquí pone litoterapia, se pone en rojo y ya podéis hacer terapia directamente con esas frecuencias de las gemas, pero individualizada. Insisto que siempre el sistema va a hacer un testaje y lo va a individualizar a ese momento y a esa persona. O en vez de hacer litoterapia, igual dices, mira, a mí me sale por todas partes ámbar, se lo voy a copiar en un remedio. Entonces, en vez de pinchar aquí, pincháis aquí. Que ahora se ve en la siguiente página. ¿Cómo se haría el remedio con las propias frecuencias de la persona tratada? Tenemos que hacer un corte histológico y darle a Vegetotest. Lo haremos en alguna práctica. Dicen que esta charla está muy bien, a ver si hacemos una segunda la semana que viene. Eso va a ser que no, yo tengo programado ya todo el año porque deberían triplicar los sábados para que nos diera para más. Hacemos normalmente un webinar al mes, algunos meses hacemos presencial, entonces el online no lo hacemos, pero Javier suele intentar grabarlo para pasarlos también esa información, pero con más frecuencia es inviable. Y hay otras grabadas para los que tienen el equipo o incluso para los que no lo tengan. Creo que os puede pasar algún vídeo, Javier, alguna cosa un poco de presentación o más larga. Entonces lo pongo en agua, se puede poner en agua, se puede poner en alcohol, se puede poner en azúcar y se puede poner en crema. Todos los remedios también pueden copiarse a una crema y hacemos la crema más personalizada del mundo, imaginaros, ¿no? Para la litoterapia, me refiero, no es que necesito la piedra. No, la piedra está, el patrón de frecuencias de las piedras está almacenado en esta bandeja. ¿Me oís bien ahora? Que me dice por ahí Mónica que se oía un poquito flojo. Sí, ahora mejor. Vale, es que igual se había alejado un poco el micro. Fechas de los próximos las tenemos organizadas, Lucía. O sea que sí, lo que vamos a hacer es por los grupos daros lo que tenemos, que por lo menos hasta julio está, y para que os podáis organizar. Si se coloca una fecha de nacimiento más cercana, más joven al paciente, para metaterapia de rejuvenecimiento, no se podría porque, o sea, pero tú tienes aquí bandejas de anti-aging y le vas a poder hacer remedios para telómeros, sobre el colágeno, vas a poder hacer muchas cosas a nivel celular que sería una buena medicina anti-aging, pero lo más anti-aging es sacar tóxicos, metales pesados y rejuvenecer su microbiota y eso se puede fácilmente con los tratamientos, ¿no? No de esto, sino en general. Pero no es cuestión de poner otra edad porque la lectura de frecuencias no le puedes engañar, va a leer tus patrones de frecuencias, da igual la edad que pongas. ¿Podrías decirme cuánta metaterapia se puede hacer? Lo tenemos en la última hoja, si es que llego, para que veáis un poco la pauta que trae el propio sistema de fábrica. Y sí, ¿qué es metaterapia? La terapia que haces con Esvia puede ser con litoterapia y con fitoterapia, más la metaterapia, que sería utilizar tus propias frecuencias, que lo que se hace ahí es como hacemos con Beacon, es las frecuencias negativas las podemos invertir, se puede trabajar con una onda invertida a los patógenos y podemos fomentar las frecuencias sanas, las podemos amplificar. Eso es sencillo, ya lo iremos viendo.
Vale, cierro esto. Esta era la bandeja de alopáticos, que lo que tenemos es la suerte de tener aquí una farmacia de productos alopáticos para utilizarlos o bien con frecuencia invertida si nos dan frecuencias malas, o utilizar su información sin necesidad de las complicaciones, los efectos secundarios, ¿no? Esta es la bandeja de homeopáticos. Como veis, van así por colores, pero no os lo podía mostrar en alopáticos porque no había ninguno en verde, ni siquiera había uno en el marroncito, ¿vale? Entonces, estos que están aquí tienen una alta probabilidad de ser curativos para intestino y además podréis ampliar y ver que en el tratamiento de microbiota todo no es probiótico, también son homeopáticos, también son litoterápicos, también son las flores de Bach. Eso hay que hacerlo mucho más amplio que solo reducirlo a pre y probióticos, ¿vale? Cuanto más pequeñito sea este número, hay una diferencia de similitud espectral menor y entonces este producto tiene una probabilidad mayor de ser de ayuda. Podemos mandarlo a comprarlo en la farmacia, pero también podemos copiarlo desde aquí. Y como es una información curativa, lo que hago es pinchar aquí, darle aquí a transferencia y copiarlo tal cual. No lo invierto porque esta frecuencia es sana, es curativa. Aquí, por ejemplo, todos estos pues son negativos, no los tenemos en cuenta porque no son remedios que frecuencialmente puedan servir para en- nivelar o recuperar las frecuencias sanas de intestino. Importante también que tengáis en cuenta, esto da muchas pistas al que conozca los remedios homeopáticos, pero no es equivalente. Aquí lo que tenemos es el patrón de frecuencias del remedio y no es lo mismo que si vamos al remedio y en distintas diluciones, o sea, no sustituye al homeopático, pero sí que nos da la posibilidad de trabajar con esas tinturas madres homeopáticas y poder aplicarlas. O sea que no es, daros cuenta que estamos hablando de tintura madre, no de diluciones. Sí que hay algún remedio almacenado al final en los etalones finales hay algún producto de homotoxicología almacenado y ese sí sería como equivalente a tomar el producto. Voy a ver qué hay por aquí. Vale, ¿cuánto tiempo dura el remedio? Ahora lo contesto. Sobre alimentación, es muy frecuente que aparezca plátano, avena, pasas como bien y carne de cerdo siempre mal. ¿Sería igual que fuera ecológico? No, no es lo mismo y cuando tengas la posibilidad puedes testar el producto en sí con el aparato. Por ejemplo, hace bastantes años hicimos unas pruebas con el jamón y a ciegas, un montón de gente a la vez en España, eso fue con Beacon, se testó el jamón de distintas calidades y resulta que el bueno, el más caro, no tenía frecuencias negativas. O sea que quizá si te sales de ahí, pues te vas a encontrar diferencias. Ahora bien, el cerdo en sí mismo es de los elementos más tóxicos, o sea que en líneas generales, o sea que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo dura el remedio? Dura 21 días, pero tampoco queremos que dure más porque más allá de eso la persona ya es otra persona y requeriría otro remedio. Entonces, bueno, pero más de 21 días ya se va perdiendo información. Si lo sostienes, pues poniéndole debajo alguna frecuencia, alguna cosa, puedes hacer que dure más, como por ejemplo con los resonadores, que dure más, no, que se sostenga bien hasta esos 21 días y hay que evitar que estén demasiado expuestos a campos electromagnéticos fuertes porque te lo puede borrar. También copiamos en agua y en todo, dura 21 días. Sí. También copiamos en chips. Hay unos chips que se usan en Beacon que, bueno, pues ahí metemos las informaciones que veamos más saludables y después la persona lo lleva pegado en general debajo del ombligo, pero bueno, podemos testar también en qué zona ponerlo o si lo que queremos es desinterferir un meridiano, pues buscamos el punto del meridiano donde poner el chip. Vale. Un momentito. Mar, tenías una por arriba de oligoelementos. ¿Cómo saber si están en exceso o en defecto? Un poquito más arriba de la última que has leído.
Vale, es que, claro, no hemos llegado ni a los oligoelementos. Los oligoelementos lo que vais a ver es que están en desequilibrio. La conclusión de si están en defecto o en exceso viene de la interpretación de la totalidad. Por ejemplo, si me sale mal un fósforo, pero también tengo mal un aluminio, pues puedo sospechar que el fósforo no está disponible, no puede disponerse porque sus receptores están ocupados por aluminio. Esto ya viene de la capacidad de interpretación de la totalidad del test, que es en lo que vamos trabajando. O sea, yo creo que la formación que vamos trabajando aquí va mucho más allá de decir cómo funcionan equipos, sino de comprensión, de interpretación, de juntar datos, de tener la capacidad de simultáneamente interpretar muchas cosas al tiempo, que para mí eso es lo interesante, ¿no? Y de hecho creo que esto después es extrapolable a todo lo que hagáis, independientemente de que se use SVIA o no, ¿no? Entonces eso requiere, como en un mineralograma, a mí me dan un mineralograma solo con metales, no me sirve, solo con minerales no me sirve, necesito ver la totalidad, porque es como se interpreta un mineralograma, viendo metales y viendo minerales. Lo del chip es una cosita metálica que viene con un adhesivo que almacena la información que queramos y se puede poner en el cuerpo, como si fuera pues, una plaquita de almacenaje de información. Vale, aquí tenemos la fitoterapia. Como veis, solo nos salen 3 cositas que puedan ser favorables. En este caso estamos hablando de la pared anterior del estómago y nos sale pues el aloe, la salvia, en fin, pues tenemos aquí 3 productos. Puedo hacer terapia con ellos, pincho aquí, se va a activar esto que tiene forma de planta, se va a poner verde, y entonces puedo hacer fitoterapia con las frecuencias, pero también puedo escoger estas plantas y almacenarlas en un remedio, no tiene problema. O sea, se puede hacer ambas cosas, porque también podéis hacer la terapia en consulta con la fitoterapia y después dar un remedio para que ese efecto se prolongue en el tiempo. ¿Se puede combinar SVIA con neurofeedback, terapia de pulsos electromagnéticos? Sí, claro, por supuesto. Y además, lo que puedes hacer es lo que he hecho yo con todo lo que utilizo, es evaluar el efecto que producen las cosas que considero que son interesantes para la terapia. Es decir, para cuando yo os hablé de las sales de prana, llevaba un seguimiento de ya miles de personas con esto, con la electroacupuntura, con la cámara Kirlian, más los datos clínicos, o sea, con todo. Entonces, esto también es un sistema muy interesante para valorar si lo que hacemos funciona, para valorar dónde nos quedamos cortos o dónde hace falta, bueno, pues buscar algo más. En fin, ¿se puede hacer algo para valorar qué planta va mejor cuando salen muchas en verde? Sí, testarlas una a una, Mónica. Pincho esta, Vegetotest, me mejora 30%. Pincho esta, Vegetotest, mejora un 80%. Se testan una a una, claro. Sí, eso no tiene ningún problema. Por aquí dicen, para crear un remedio con las frecuencias de litoterapia, uso su correspondiente bote para fito también y el de las 2 flechas rojas es para el resto. No sé, a ver, para valorar un remedio con las frecuencias de lito. Para valorar cualquier remedio se hace, pinchas el remedio y vas a Vegetotest y ya está, con absolutamente todos. Lo de las flechas quedará para otra sesión porque es para pronóstico, estos son otro tipo de funciones fantásticas que tiene SVIA. Mar, yo creo que se refiere a crear remedio con la litoterapia, que sería el de transferencia. Creo que Sí, se refiere a eso. vale. Sí, tú pinchas y lo transfieres a un remedio, pero todo, no solo litoterapia, todo lo que tenemos ahí almacenado para hacer un remedio se puede transferir tal cual está o invertido a través de la transferencia. Vale. Ah, y dice que yo creo que dice si es fitoterapia o litoterapia. Con los Eh, dos. claro. Es lo mismo para cualquier remedio. Se manejan igual. Aquí estamos en fitoterapia, luego pasaremos a ver la de litoterapia. Vale. Mónica dice que es que a veces hay 10 por no ir una a una, pues o sabes testar por otro método que sea más rápido, como por ejemplo yo lo testo con el pulso, entonces en un instante sabes, o te toca testarlas una a una o por intuición, ¿no? Para crearlo
me refiero, la lito, fito y otro, todo ello se crean igual y si haces una sinergia de productos pueden ir todos en el mismo bote. Sí, claro, si todos llevan la misma finalidad, da igual que mezcles en el mismo frasquito lito, fito o lo que tú quieras, o organoterápicos, que como es información de órgano sano, es muy interesante para fabricar remedios. Por aquí dicen que no le parece lógico que todos salgan con No, es toxicidad a que café. se refiere es que en donde a ver quién era Yuli, que envía a hacer herbios a otra colega suya que está allí en la ciudad. Dice que todos los pacientes en elección salen con toxicidad de cafeína. ¿Por Pues qué es puede que estar pasando esto? en realidad el café, como el cerdo, sale casi siempre en frecuencias negativas, o sea que debe de tener algún patrón de frecuencias poco saludables. Y luego, cuando sale en la bandeja de toxinas, yo creo que ahí también hay información cruzada de otros tóxicos a los que estemos sometidos y entonces ahí lo interpreta el sistema como cafeína. Pero es verdad que a mucha gente le hace mal porque en la bandeja de alimentos también salen el café en casi todos, ¿no? Y el consumo de café es más que extendido, por supuesto. Vale, la siguiente. Esta sería la bandeja de litoterapia. Según la zona, no es que haya solo estas piedras, y ya voy terminando, no es que haya solo estas piedras, sino que escoge las que tienen mayor probabilidad en un área, ¿vale? Y entonces en este caso, para este intestino nos sale solo perla. Pincho y se me activará esto, se pone en rojo y puedo hacer terapia con la perla o puedo hacer el remedio. Estos serían los alérgenos, que ya os explicaré porque es un tema más complejo. Estas son las de alimentos, perdón. Sí, estos son los alimentos que me divide todos los alimentos almacenados en el equipo en los que son favorables, los que son neutrales, que ni fu ni fa, y los que son perjudiciales. Y esto es lo que os decía antes, en una persona en el que, pues casi como en esta, en la que casi todos los alimentos son desfavorables, tenemos que sospechar de permeabilidad intestinal aumentada. Fijaros, no solo era eso, ¿eh? Testa todos estos alimentos. Tenemos las 6 páginas son de la misma persona. Y solo estos son favorables y solo estos son neutrales y tenemos 5 hojas en alimentos perjudiciales. Ya lo detallaremos esto y yo creo, Javier, que como los siguientes merecen también ir tranquilitos, nos quedamos aquí y en los siguientes seguimos trabajando con esto que creo que es importante, ¿no? El ir detallando las bandejas y la interpretación. Sí, ¿Te parece? hay vídeos por ahí y tal, pero sí se puede ir haciendo. Porque Por además lo de este menos otro. PowerPoint, sí, porque de este PowerPoint antiguo estoy viendo yo que al de ahora hay cosas que, por ejemplo, en lo que estabas viendo tú ahora de piedras y tal, hay nuevas piedras. Yo creo que Sí, hay más ahora. hay Se ha que modificado otro. actualizarlo Sí. porque también tengo que incorporar a este PowerPoint lo de las flores de Bach, lo de los chakras, o sea, Sí. hay cosas que se han ido añadiendo a las posibilidades del equipo y entonces, bueno, pues toca actualizarlo. Pero bueno, básicamente creo que aquí ya tienen información, yo que sé, importante para empezar a explorar eso y además merece la pena que en vez de dar mucha información de golpe vayáis practicando con esto que hemos dicho hasta ahora y después vamos añadiendo. Porque si no, al final, entre tanta información, yo lo que voy viendo es que las personas se pierden. Entonces, bueno, pues yo creo que ya está aquí hoy y ya os daremos las fechas de los próximos y a darle caña, que esto es cuestión de práctica y para que surjan dudas y para, bueno, pues poner realmente a prueba el equipo. Eh, ¿Salimos, Javier? Sí, vamos saliendo, ¿vale? Vale, Venga, pues gracias a todos.